Pues que este es el ciclo de historia del movimiento feminista que empezamos el martes o el miércoles, perdón. Tuvimos una primera sesión con Begoña Zabala que nos habló sobre la historia del movimiento feminista en el Estado español en la transición. Esta es la segunda sesión que la tenemos con Chincha y mañana vamos a tener una última sesión con Lorena Garrón, que nos va a hablar sobre las mujeres revolucionarias en la historia. Bueno, presentar a Chincha creo que ya la hemos presentado muchas veces a lo largo de la uni, dio la formación de feminismo el otro día, participó también en el foro y bueno, así rápido, pues es profesora e investigadora en la Universidad de Nueva York, es autora de muchas publicaciones sobre feminismo y sobre marxismo. Ella es la autora de uno de nuestros libros de cabecera, de La Sin Parte, y también este otoño vamos a publicar en Silone el nuevo libro que ha sacado. Además es firmante del manifiesto del feminismo del 99% y también ha participado en la organización de Women Strike en Estados Unidos. Y sin más, pues bueno, ya que hable. Sí. Sí, ¿cuánto tiempo? Vale, aquí es hasta las 7 que deberíamos terminar un poquito más. Entonces, como tú quieras, hay que dejar siempre algo de debate. ¿Una hora? No. ¿6 y cuarto? ¿O hasta las 6? Como tú ves. Sí, ok. ¿6? ¿6 o 6 y cuarto? No sabe cuánto. 6. Vale. 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 So, I'm sorry, you may be a bit bored of listening to me. Aburridas ya de escucharme, es la tercera vez. No. A ver, lo que os voy a explicar hoy es, bueno, voy a presentar un poco este libro que escribí con Lidia Chirillo y creo que saldrá en octubre, en septiembre, en castellano. Lo primero, una clarificación. La idea del libro viene del feminismo, del movimiento feminista, el colectivo feminista Ni Una Menos, que pidieron a Lidia escribir un texto para tratar de pensar la historia del feminismo. ¿Cómo pensar la historia del feminismo? Entonces, el grupo viene de una discusión con las activistas feministas en Italia. Entonces, más allá de la parte histórica, hay una parte de política que es la conclusión del libro sobre el universalismo, sobre lo cual diré unas palabras. Lo primero, no es realmente una historia del feminismo, sino el libro sería mucho más gordo, sino que es una reflexión sobre la historia del feminismo o las historias del feminismo en plural. Es una historia de las historias del feminismo, precisamente para insistir en el hecho de que es una reflexión sobre cómo deberíamos leer la historia de los movimientos feministas y lo que esta lectura puede decirnos sobre el presente y sobre el movimiento feminista actual. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de daros una panorámica de tendencias históricas en el movimiento feminista y explicar, dar, digamos, algunos elementos para entender por qué el movimiento feminista tomó formas diversas y utilizó consignas distintas y distintas teorías en distintos periódicos históricos. Empecemos por la primera ola del feminismo. La tesis del libro es básicamente que hay una relación directa entre los contenidos, eslóganes,
formas organizacionales y reclamas del primer movimiento feminista y las movilizaciones más amplias, las oleadas más amplias de movilizaciones y revoluciones en distintos periodos históricos en los cuales estos movimientos feministas se desarrollaron. Entonces, si empezamos con la primera ola del feminismo, se suele hacer la típica crítica sobre el feminismo de la primera ola, de las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Y la crítica viene del feminismo de la segunda ola, que es el feminismo de los años 60 y 70. Es una crítica de la idea de igualdad. Básicamente, la primera ola del feminismo fue criticada como emancipacionista, insistir en la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta igualdad se interpreta en esta crítica como una asimilación de las mujeres y las identidades de las mujeres a la identidad de los hombres. Y por tanto, la aspiración de ocupar las mismas posiciones que ocupaban los hombres. En realidad, la cuestión es bastante más compleja. Es cierto, sin duda, que la primera ola de feminismo tenía como principal reclamación la cuestión de la igualdad, derechos iguales, oportunidades iguales y demás. Pero, ¿por qué esto era así? La razón es que la primera ola del feminismo hereda una tradición que viene de la Revolución Francesa y de la afirmación de los derechos universales de los ciudadanos y de los hombres de la Revolución Francesa. Y es en este contexto en el que el primer movimiento feminista empieza a pedir igualdad. Esto ya había ocurrido en la propia Revolución Francesa. Por ejemplo, algunos meses después de la publicación de la primera Declaración de los Derechos del Hombre, Olympia de Gouges publicó una declaración de los derechos de las mujeres y ciudadanas. ¿Y cuál era la crítica? La crítica era que en el momento en que las revolucionarias francesas habían afirmado derechos universales e igualdad universal entre los seres humanos, de un mismo plumazo habían excluido a la mitad de los seres humanos de esta afirmación. De modo que la declaración, por una parte, afirma la abolición de las diferencias sociales jerárquicas, pero a la vez crea una nueva jerarquía al excluir a las mujeres y las personas de color, los esclavos. Por tanto, Olympia de Gouges puede escribir esta declaración justamente porque en la Revolución Francesa había una destrucción o un ataque a la propia noción de jerarquías naturales. Por tanto, es en el mismo momento en el que surge la idea de que los seres humanos no están divididos naturalmente o divididos jerárquicamente según sus capacidades. Es también este momento que aparece la idea que las jerarquías sociales no corresponden a jerarquías naturales, no son por tanto la manifestación de diferencias que existan naturalmente entre los seres humanos. Es en este momento en que las mujeres pueden señalar su propia opresión y su propia marginalización como una contradicción en esta afirmación de derechos iguales. Desde este punto de vista, la reclama de igualdad no es un intento de asimilación, no es un intento de convertirse en algo parecido a los hombres, sino más bien es una noción de igualdad entendida en tanto que abolición política activa de la marginalización, de la desigualdad
y discriminación. Es, por tanto, este momento insurreccional de la Revolución Francesa con la afirmación de derechos universales que es heredada por la primera ola del feminismo. Hay un proceso similar ya antes del comienzo de la primera ola del feminismo. Lo vemos en las revoluciones en Haití, la revolución en Haití, que justamente moviliza la noción de universalismo, de igualdad universal, derechos universales de los seres humanos, para señalar justamente las contradicciones de la Revolución Francesa. Y por tanto, la lógica, por ejemplo, si nos fijamos en lo que decía Toussaint Louverture, decís que los seres humanos son nacidos iguales y por tanto libres y tienen los mismos derechos y por tanto estamos de acuerdo y por tanto queremos ser libres y queremos abolir la esclavitud. La revolución en Haití no era una revolución contra el universalismo, era una revolución universalista, pero el planteamiento político era: si queremos ser fieles a la reivindicación de los derechos humanos, no hay justificación para nuestra esclavitud. Desde este punto de vista, la Revolución Francesa es una especie de incubadora del movimiento feminista. Crea las condiciones políticas, el lenguaje político para el surgimiento posterior del movimiento feminista. Es también una incubadora del movimiento obrero. Pablo, buena parte de la primera ola del feminismo hereda muchos rasgos de este universalismo de la Revolución Francesa. En particular, en lo que insiste este movimiento de la primera ola es la noción de que las mujeres son agentes racionales, que tienen las mismas capacidades racionales que los hombres y por tanto tienen la misma capacidad de autonomía. Y es por esto por lo que deben tener derecho a votar. Esta será una de las primeras reivindicaciones de este movimiento. Derechos políticos, justamente basándose en la idea de que si los hombres y mujeres son iguales, lo son en tanto que agentes racionales, ambos están dotados de razón y por tanto las mujeres no necesitan tutores, no necesitan, digamos, el patronazgo, la tutoría de hombres. Es por tanto una reivindicación de salir de una condición de minoría, de ser considerada como menores de edad, menores legalmente, requiriendo por tanto la protección legal de los hombres. En el contexto en que surge este movimiento de la segunda ola emerge es algo distinto y esto tiene un impacto sobre las reivindicaciones, teorías y eslóganes que desarrollará esta segunda ola del feminismo. En particular, la segunda ola empieza tras una temporada de luchas anticoloniales y de liberación nacional. Desde finales de los 40, años 50, hay toda una oleada de luchas nacionales y anticoloniales y en esta oleada, de otras cosas, se elabora la noción de negritud. Esto se da en Estados Unidos, donde el nacionalismo negro de Malcolm X y más allá toma la noción de negritud y por tanto de una identidad nacional de los afroamericanos en el contexto de la idea del panafricanismo.
Martin Luther King's civil rights movement. Por tanto, ¿cuál es la reivindicación frente al movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King? No se trata solo de pedir derechos iguales en los Estados Unidos, el final de la discriminación legal y demás, sino también se trata de reinterpretar a los afroamericanos como una población oprimida en los Estados Unidos, una nacionalidad oprimida en los Estados Unidos. Y una nacionalidad oprimida implica también tener una cultura común, una herencia común y una tradición común. Y es en este momento en el cual el movimiento nacionalista negro reinventan la identidad africana. Digo reinventar porque es una política, una reinvención política que tiene que ver con la destrucción de la cultura africana por el colonialismo. Es también una reinvención, digamos, de algún tipo de identidad africana imaginaria o cultura africana que realmente no había existido nunca de esta forma. ¿Cuál es el planteamiento? Es un planteamiento basado en la diferencia. Por tanto, el nacionalismo negro en los Estados Unidos, en vez de insistir en la igualdad entre americanos negros y blancos, insiste en la diferencia específica de los afroamericanos, de su cultura, de sus políticas, formas de vida comunal de los africanos. Y ligan estas particularidades a la herencia africana. Construyen así un puente con las luchas de liberación nacional, con las luchas de los afroamericanos. Es por tanto un tema de diferencia y de negritud. Este rasgo lo hereda el feminismo de la segunda ola, que empieza justamente en los Estados Unidos. Por tanto, los discursos de la segunda ola están muy influidos por el nacionalismo negro, en el sentido de que porque lo que hace, digamos, primero en Estados Unidos y luego a nivel mundial, de la misma manera que la noción política de negritud fue creado por movimientos de liberación nacional, la cuestión de womanhood, el ser mujer, como se dice, fue inventada políticamente por el movimiento feminista. De la misma manera que está el concepto de negritud, el concepto de ser mujer. Por tanto, hay una crítica del modelo emancipacionista de la primera ola del feminismo. La cuestión es decir, no queremos ser igual a los hombres porque somos distintas. Por ejemplo, damos a luz y demás. No tenemos las mismas características que los hombres, pero estas características propias son algo positivo que queremos afirmar. Queremos afirmarlas para desmantelar el patriarcado. Desde luego hubo distintas articulaciones de esta idea, pero esta es la idea sobre la cual después hubo una práctica de separatismo feminista, de la misma manera de que el nacionalismo negro era separatista. No participaban en organizaciones políticas con americanos blancos. De la misma manera, las activistas mujeres repiten el mismo tipo de movimiento, rechazando participar en reuniones mixtas y desarrollando
una forma de separatismo político, cosa que es algo distinto que la organización autónoma. No solamente una herramienta organizativa de reuniones no mixtas, digamos, como herramientas, sino que era una cuestión estratégica y una posición teórica incluso. Entonces, a diferencia del primera ola del feminismo, en la tercera ola tenemos el descubrimiento y la utilización como arma de la diferencia de género y demás. Lo que ocurrió también en la segunda ola del feminismo es la multiplicación progresiva de estas diferencias. Porque desde el momento en que uno empieza a centrarse en diferencias de género y de alguna manera utilizarlas como arma política, a partir de este momento evidentemente se multiplican las diferencias. Por ejemplo, una de las grandes escisiones de los cismas en la segunda ola del feminismo será la división y la lucha entre el lesbianismo político y el feminismo, digamos, hetero. Porque las activistas lesbianas, las feministas lesbianas, empezarán a decir que el lesbianismo es otra diferencia que no era tomada en cuenta por el movimiento feminista, que era invisibilizada por el movimiento feminista. Y algunas habrá incluso elaboraciones por Monique Wittig del lesbianismo como una identidad de género distinta y específica a la de ser mujer. Si leéis a Monique Wittig, la idea es que las lesbianas en realidad no son mujeres, porque una se convierte en mujer cuando entra en el contrato sexista heteropatriarcal, por ejemplo, a través del matrimonio o de compartir una vida con el hombre. Pero en la medida en que las lesbianas rechazan este tipo de contrato, en realidad no son mujeres, sino que son un género distinto. In spite of sorry, something I was forgetting, but it's Pero actually algo que important. olvidaba y que es muy importante Yet another difference that will emerge es que otra diferencia que aparecerá second feminist wave that will also create frictions within y que generará second wave feminism. Fricciones en el feminismo de la segunda ola será la escisión entre feminismo negro y feminismo blanco. Aquí las feministas negras empezarán a defender la racionalización, y tienen razón, que la racionalización produce racialización, produce una experiencia distinta de la vida, de modo que es completamente distinto ser una mujer negra que ser una mujer blanca. Las preocupaciones, las formas de opresión son distintas y, por tanto, las reclamas, las reivindicaciones son distintas. Entonces, esto creará una escisión mayor en el feminismo de la segunda ola entre un feminismo blanco que será acusado de ser ciego a las diferencias de razas y a su vez el auge de este feminismo de la segunda ola. Entonces, en este contexto, el feminismo de la segunda ola tendrá como uno de sus méritos que en sus distintas corrientes, incluyendo las corrientes feministas más radicales, es que siempre mantendrá una crítica radical de las relaciones sociales estructurales. La cuestión del capitalismo, del modo de producción capitalista siempre se solía tener en cuenta y había una traducción feminista, digamos, de las categorías marxistas para la interpretación del antagonismo entre los sexos, la reinterpretación de los sexos como clases del sistema patriarcal. Pero esto quiere decir que había una idea de que era posible
que el feminismo no era una cuestión solamente personal o de discurso, sino que era una respuesta colectiva a las estructuras patriarcales que estaban interconectadas con estructuras capitalistas, y por tanto había una necesidad también de superar este tipo de sociedad. Todo esto se perderá a partir de los años 80. Lo que ocurrirá en los años 80 es una persistencia de las diferencias tópicas y una pérdida progresiva del radicalismo y de la crítica de la sociedad capitalista patriarcal. ¿Por qué es esto el caso? Una vez más, no podemos entender por qué ocurre esto si no entendemos el contexto general. Tenemos que entender el feminismo de la primera ola en el contexto de la Revolución Francesa y también del movimiento obrero que emergerá a partir de la Revolución Francesa. Tenemos que entender el feminismo de la segunda ola en el contexto de las luchas de liberación nacional y el nacionalismo negro, para entender por qué ciertos temas se imponen. De la misma manera, tenemos que entender la despolitización progresiva del feminismo y también el auge del feminismo neoliberal en el contexto del declive de la lucha de clases a nivel global. Dicho de otra manera, es debido a la derrota o la degeneración primero de las luchas de liberación nacional y después la derrota de la nueva izquierda y del movimiento obrero de los años 60-70 y la crisis, digamos el comienzo de las políticas neoliberales. Este contexto facilitará la politización progresiva del feminismo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al giro cultural, en primer lugar, o el giro lingüístico. Me refiero a que en la ausencia de movilización social aparecen muchas organizaciones feministas que desvían la atención de la crítica de las condiciones estructurales y del patriarcado como una estructura social y su conexión con el capitalismo, desvían esto hacia una crítica y a un enfoque en el lenguaje y en el discurso. Entonces tenemos esto con la emergencia de lo que se llama en Francia el feminismo francés, que es básicamente el feminismo diferencialista en sus distintas formas, pero también la teoría queer. La emergencia de una forma de teoría queer que se centra mucho en cuestiones de representación, símbolos, lenguajes y la manera en que es el lenguaje el que construye y crea las subjetividades y de esta manera las opresiones. A pesar de esta forma principalmente académica del feminismo y de la teoría de género, tenemos el auge político del feminismo neoliberal. Y es por esto por lo que una vez más por lo que el feminismo liberal puede hacerse hegemónico. Tiene que ver justamente con la derrota en la lucha de clases, el declive global de la lucha de clases, pero también tiene que ver con la forma específica de capitalismo neoliberal. Una diferencia con otras fases de la globalización capitalista es que el neoliberalismo ha demostrado ser bastante capaz de acomodar una multiplicación o proliferación de identidades sexuales o de género. De modo que si en los 70 la idea era que la libertad sexual entendida simplemente como de derechos LGTB era
incompatible con el Estado capitalista, los que descubrimos en las últimas décadas es que esto no es exactamente así. De modo que los derechos formales de las personas LGTB, la igualdad formal y la multiplicación de distintas formas de familia son compatibles con el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal es suficientemente flexible como para acomodar distintas formas de feminismo. Y esto crea un problema enorme, porque de esta manera, con el énfasis en la meritocracia, el capitalismo crea una ilusión de una posible libertad casi ilimitada, cuando a la vez recorta o retira las condiciones sociales y materiales para esta propia libertad. Lo que quiero decir es que el neoliberalismo puede reconocer, por ejemplo, el Estado neoliberal capitalista, por ejemplo, puede reconocer matrimonios del mismo sexo. Esto está ocurriendo ya en la mayoría de países de capitalistas desarrollados. Hay 18 o 19 países en el mundo que reconocen algún tipo de forma de matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo hacen esto, pero a la vez reproducen con la crisis de la reproducción social, reproducen las condiciones económicas y sociales para la creación de desigualdades, aún en el interior de la comunidad LGTB, con jerarquías de clase y demás. Pero justamente en este contexto podía emerger el liberalismo, porque se basa, digamos, en la idea de meritocracia, por tanto, que las mujeres que se lo merecen tienen que tener las mismas oportunidades. Por tanto, las mujeres que tengan talentos, que estén dotadas, digamos, por tanto, entienden la igualdad de género en términos individuales, sin criticar la estructura social que hace que sea imposible realmente tener una igualdad de género. Pero es un programa sin duda claramente de clase, porque al final del día el núcleo político del feminismo liberal y no liberal es justamente la reivindicación de igualdad de género en la élite, en la clase capitalista. Podemos ver esto también fijándonos en ciertos documentos oficiales. Por ejemplo, en Argentina está el G20 de mujeres, porque se dará el G20 y habrá una G20 de mujeres también. Las mujeres se reunirán, pero ¿qué lógica tiene este G20 de las mujeres? Es la idea de promover el emprendimiento de mujeres, compañías dirigidas por mujeres, negocios de mujeres y demás. Y esto de alguna manera se derramará sobre una mayor liberación para el resto de mujeres. Por tanto, el empoderamiento se entiende a nivel individual y como, digamos, un proyecto específicamente de clase. Una forma típica del feminismo neoliberal es el tema del feminismo de los microcréditos, donde de alguna manera para empoderar a mujeres del sur del mundo las endeudamos pequeñas sumas de dinero
para que puedan, digamos, convertirse en pequeñas empresarias, y esto les dé autonomía y libertad respecto a los hombres, sus compañeros maltratadores y demás. Bueno, esto, de alguna manera, ha sido una de las maneras en las cuales se ha justificado el endeudamiento a nivel global. Y las políticas no liberales del endeudamiento y de la austeridad fueron justificadas a nivel político. Entonces, para sintetizar este punto, a ver, he simplificado mucho, y evidentemente en cada oleada hubo distintas corrientes con distintas posiciones, pero lo que he presentado, digamos, son tendencias muy generales, diferencias muy amplias, digamos, entre los distintos momentos del feminismo. Pero lo que vemos es que siempre hay una relación directa entre la forma política y el discurso que toma las distintas oleadas feministas y el contexto político y social más amplio de movilizaciones. Hay una forma de osmosis, digamos, de intercambio constante entre lucha de clases y el movimiento feminista y demás. Y que de alguna manera hay que explicar el auge del movimiento neoliberal feminista y este feminismo despolitizado, centrado de manera obsesiva en cierto tipo de políticas de la identidad y rechazo de cualquier tipo de universalismo. Esto es el resultado de un declive de la lucha de clases a nivel global. En todo esto, evidentemente, hay una tradición de feminismo marxista y un marxismo del movimiento obrero. Esta es una tradición que empieza de manera temprana con Clara Zetkin y las experiencias en Alemania de organizaciones de mujeres obreras por parte de Clara Zetkin. Lo que es interesante señalar es que Clara Zetkin era muy crítica del feminismo. Ella consideraba que el feminismo era un proyecto liberal para mujeres burgueses o de clase media que querían convertirse, hacerse doctoras y abogadas y tener acceso a la educación superior, pero esto no tenía ningún interés, digamos, para las mujeres de clase trabajadora. Sin embargo, la experiencia política obligó a Clara Zetkin a revisar esta posición. ¿En qué sentido? No en el sentido de apoyar el feminismo liberal, sino de darse cuenta de la necesidad de organizar a las mujeres de manera autónoma. Por ejemplo, creando una publicación específica de la socialdemocracia alemana dirigida a mujeres obreras, porque las mujeres obreras vivían la explotación de manera diferente, una manera que estaba realmente modelada por su género. No solamente el problema de la desigualdad de salario, pero también todo tipo de abusos y agresiones sexuales en las fábricas. También las mujeres trabajadoras tenían el problema de la reproducción social y la necesidad de ocuparse de sus familias y de las políticas socialistas. Las políticas socialistas no podían obviar esto. Con Bebel empieza a haber una elaboración de esto, de la condición específica de las mujeres obreras y el compromiso de... No, digamos, la especificidad de las mujeres obreras respecto a los hombres obreros. Con Clara Zetkin, las primeras experiencias de organización de mujeres, en tanto que mujeres trabajadoras. Sin embargo, a ver, en la Revolución Rusa, rápidamente, a grandes pinceladas, pero en la Revolución Rusa claramente hay una mayor elaboración de la necesidad de la liberación de la mujer como una necesidad revolucionaria. No solo Kollontai, sino si leemos el texto de Lenin sobre las mujeres
y de la organización de mujeres, lo que apunta Lenin dice que es imposible realizar una revolución socialista exitosa sin una participación total de la mujer y sin una liberación total de la mujer. Por tanto, el código, la ley familiar que se votó en 1918 será la más avanzada de la Tierra, del planeta. Por primera vez se reconocerá una serie de derechos de las mujeres que no se reconocían en otros países, y la Rusia revolucionaria será la primera en legalizar el aborto, sino además de hacerlo, no lograron, pero trataron de hacerlo gratuito. Gratuito y demás. No lo lograron porque hubo la guerra civil y todo esto, pero sí que se habían propuesto ese objetivo. Sin embargo, había una limitación fundamental en esta primera fase del marxismo, feminismo marxista. El límite, digamos, era que faltaba un análisis serio de la relación estructural entre la opresión de género y la explotación capitalista. La tendencia general era, en esta primera fase, a ver el tema de la opresión de la mujer como una cuestión paralela, digamos, como un tema de derechos adyacente, digamos, como algo, digamos, distinto de la lucha social. La idea era combinar, tenemos estos dos ejes de lucha y es necesario que el movimiento obrero lo combine. Pero no había una comprensión, digamos, orgánica sobre el papel de la opresión de género en el capitalismo. Y no había una comprensión teórica del mecanismo capitalista que reproduce la opresión de género. Quizás en los escritos de Lenin, pero no hay una teoría ya desarrollada, digamos. Cuando empieza el marxismo feminismo a analizar, empieza a utilizar las categorías. Esto empieza en los años 60, cuando empieza a utilizar las categorías de la explotación para aplicar a la opresión. Digamos, en los años 60 hay una serie de publicaciones donde el feminismo marxista empieza a centrarse en la cuestión del el trabajo doméstico. Lo analizan no solo como una forma de opresión, sino también como una actividad necesaria para la reproducción del capitalismo. Por tanto, empiezan a hablar del tema de la reproducción de la fuerza de trabajo como algo necesario. ¿Quién lo realiza? Las mujeres. Y después tendremos el desarrollo de la teoría de la reproducción social y demás. Pero solo a partir de los años 60 que estas teorías empiezan a desarrollarse. Pero desafortunadamente esto es un poco víctima de la misma retirada de la cuestión de clase y declive de la lucha de clases de la cual hablé antes, dado que en el momento en el que Lise Vogel publica su libro sobre marxismo y opresión de la mujer, sigue siendo la obra, la teoría más articulada, tanto análisis teórico de los límites de la primera fase del feminismo socialista, pero también con una teoría de la reproducción social y del papel de la opresión de la mujer en el capitalismo. En el momento que publica este libro en el 94 ya es demasiado tarde. Todo el mundo ignora este texto porque no hay ningún interés en criticar el capitalismo. Hay una constante una crítica constante al marxismo como reduccionista, esencialista y demás, incapaz de hablar de género y raza.
Es un libro muy importante, pero fue publicado en el peor momento. Tendría que haber sido publicado unos años antes. So what is happening now with the new feminist movement and Lo que ocurre con este nuevo movimiento feminista y, digamos, el renacer del feminismo marxista, empiezan a renacer ciertas teorías que ya habían empezado a desarrollarse en los años 60 y 70, y este enfoque unitario propuesto por Liz Vogel, y esto debe ser comprendido en el contexto general. ¿Y qué es lo que hace que sea de nuevo posible hablar del capitalismo en relación con la opresión de género sin ser acusada de estar obsesionada con la economía, ser reduccionista de clase y demás? Lo que lo hace posible es justamente la crisis de 2008. Marca, digamos, la crisis política del neoliberalismo, el final de todos los discursos sobre el final de la historia, y un interés cada vez mayor en las teorías, la situación de mierda en la que estamos y que está empeorando por momentos. En este contexto de crisis financiera, que se convertirá también en una crisis de reproducción social y de legitimidad política, digamos. En este contexto habrá la emergencia de una serie de luchas contra la austeridad, incluyendo la crisis griega y el movimiento griego. Crea las condiciones para empezar a hablar otra vez sobre la relación entre el capitalismo y la opresión de género, insistiendo también en la necesidad de que el feminismo ataque y critique el capitalismo. Para acabar con esta visión general y llegar a la parte final del libro sobre el universalismo, estamos en un momento en el cual, a ver, digamos, la apuesta son dos cosas. Una, heredar la tradición del feminismo antirracista y negro. Este feminismo señaló justamente la no existencia de la mujer como algo universal y la insistencia en la especificidad de la opresión de género que viven las personas racializadas. Desde este punto de vista, por ejemplo, el manifiesto de un colectivo histórico feminista negro, que no me queda con el nombre, es uno de los primeros textos que insiste sobre este punto, en la especificidad de la opresión de las mujeres, mientras que al mismo tiempo no abandona, digamos, la crítica del capitalismo y no abandona la idea de que tenemos que luchar conjuntamente para superar esta sociedad. Tenemos que retomar esta tradición de feminismo negro, revolucionario y anticapitalista, que aún en los años de giro lingüístico y la despolitización de la mujer siguió trabajando, siguió funcionando e insistiendo en la interconexión de clase, género y raza. Pero también hay que heredar algo positivo de la teoría queer y de la liberación, de las teorías de liberación sexual,
once en el again, sentido a de, critique of, en primer lugar, of essentialism, una of crítica certain kind of del second wave esencialismo, feminism. de cierto tipo de feminismo de la segunda Essentialism ola, that then had as a consequence the un exclusion esencialismo que tuvo como of consecuencia subjectivities la that, exclusión did de not, subjetividades correspond que no correspondían to this image of, a esta what it means imagen to be a woman. de lo que supone ser una The mujer. classical example today ejemplo más is clásico, clearly the split within feminism, Es la división between, en el once feminismo again, transphobic entre radical feminism el feminismo, and, digamos, transfóbico, and the new feminist wave, but el then feminismo actually radical intensively transfóbico, y trans-inclusive, la nueva that tends ola to, del identify feminismo itself as, que más bien tiende a transfeminism. identificarse como transfeminista. Another element that has to do with what we should Otro elemento que tiene que ver feminist wave and also new feminist theory con lo we should que inherit and keep tendríamos from, que from heredar these elaborations has to do with the de notion estas of elaboraciones fluidity, tiene que ver con la noción de which fluidez also de is género, useful for us to understand the specific que es condition interesante and utilizarlo, specific la experience, condición experience específica of, a new generation vivida of, por young people una nueva generación de gente joven que son mucha más, tiene una mayor fluidez de género que en el pasado. Hay lugares donde está más marcado que otros. Creo que es una tendencia general. Hay una mayor fluidez sexual y de género. Esto es algo que tiene que ser elaborado, pero uno de los elementos that queer theory in particular pointed out is the fact that que señala la teoría queer es que, en primer lugar, tenemos que hay un sexo. El género, digamos, es la interpretación cultural y social del sexo biológico. Pero, por el contrario, digamos, no es tan sencillo distinguir sexo y género. Y lo que entendíamos por sexo biológico también está modelado y construido también por nuestra práctica social y práctica cultural. En segundo lugar, hay una relación entre deseo y género, entre sexualidad y género. Y todos estos elementos pertenecen a los periodos, digamos, de elaboración el movimiento feminista entre los 80 y comienzo de los 2000, pero son elementos, digamos, que podemos encontrar y podemos utilizar en el nuevo feminismo marxista. Por tanto, superando los peligros del esencialismo en el feminismo marxista y demás. Al mismo tiempo, y esto es lo último que voy a decir, while we do need to learn from es que aunque to tenemos que aprender these various insights on specificity and de estas, differences digamos, and specific distintas experiences comprensiones and identities, de distintas identidades y demás, give up on the notion of universalism. no podemos Universalism, as I renunciar said, a la was noción de attacked by universalismo. second wave El feminism, universalismo then it was attacked by se le atacó postcolonial por la segunda feminism ola de as feminismo, basically an feminismo imperialist postcolonial notion. como una noción imperialista y demás. As a matter of fact, Pero there de hecho, are at least two different traditions of hay universalism. en realidad dos This is the tradiciones tradition distintas of, de universalismo. The institutionalized La universal tradición rights de los that were derechos used, universales they were institucionalizados used as a tool que fueron utilizados of, como oppression. herramienta de opresión, So as a tool of oppression, for example, of black people una herramienta and de so on. opresión In de other las personas words, negras y just to demás. explain better what I mean Por is, explicar mejor lo que quiero decir, the moment I say, es que el momento que digo human beings are all born los equal seres and free humanos and so on, nacen todos iguales y demás, this, of course, esto también, de alguna manera, can be interpreted in very puede ser in interpretado very different de ways, distintas maneras, according to what I count as a human en función de lo que yo considero un ser being. humano And o no. clearly, there is a long Y claramente history hay una larga of, historia so-called universalism, de false llamado universalism, universalismo o falso that actually universalismo excluded from the very definition of, que se what excluye counts as a human being, de lo que first women, cuenta como black people, colonized people, and so on, so on. mujer, hablando However, there is de another tradition minorías of raciales y universalism, demás. which Pero hay is otra an tradición insurrectional, de universalismo, tradition of universalism. una tradición The universalism insurreccional, that is not, that is the un universalism universalismo of revolutions. que es el It is universalismo the de las universalism revoluciones, of Olympe Gouges, el universalismo or de the Olympe de universalism of Gouges, la Toussaint in Haiti. de, Cioè, it is the universalism de that Toussaint says
You don't demás. have any justification to determine that I No do hay not ninguna count as a human justificación being. para decir que yo no cuento como ser You humano. do not have any basis No tienes ninguna whatsoever, base any political, ethical, moral, política, ética, justification moral, to exclude me para excluirme from this, claim of, de universal esta rights. reivindicación de This derechos means humanos. that, Y esto quiere what decir we have to retrieve is que precisely lo que tenemos que this encontrar insurrectional form of es esta forma universalism, insurreccional de which universalismo, doesn't mean, which means something very different from, for example, que es speaking algo about muy a distinto universal woman, que hablar de un or hombre universal universal womanhood. It actually rejects o this ser mujer definition. universal. Rechaza And esta it's on definición, the contrary, a political pero al universalism, contrario es un which is universalismo based político on, basado universal solidarity. en la So the notion solidaridad. that, I start from my partial, Por tanto, entender condition que of oppression, parto de mi condición so from my parcial de partial opresión, experience, de mi opresión partial parcial, identity, mi but not just to liberate identidad myself, parcial, no solo para but liberarme, also to fight together with sino everybody else for para the luchar liberation of conjuntamente con el resto everyone. And de this means also sujetos that, por la liberación de universalism todas. needs to be kept open. El universalismo debe mantenerse needs to abierto. be kept open, which Tiene que means mantenerse that, abierto, there are always new subjectivities entendiendo that que can siempre emerge hay in nuevas this struggle, subjetividades que pueden emerger en la pointing lucha, out, forms of señalando exclusion distintas that, formas de exclusión that we didn't recognize que in the no past. habíamos Just to reconocido en give el el an pasado. example, Solamente por poner un it was ejemplo. only thanks to the gay Solamente liberation fue struggle, gracias a la the gay lucha, liberation movement, al movimiento de that, liberación gay, the feminist movement was que el forced movimiento to feminista recognize fue and to obligado acknowledge, a reconocer a form of una specific forma oppression de opresión to which específica it was blind in the a la past. cual So era it is ciego. the emergence of this, Es subjectivity la struggle emergencia that, de esta forces to, subjetividad broaden the la notion que of, lleva what counts a as liberation, what ampliar counts as, la gender noción de lo que sexual. cuenta como liberación It is the, sexual y de género y struggles of demás. Son, por racialized ejemplo, people las that luchas force, de las personas the workers' movement to racializadas, broaden las up que what obligan counts al movimiento de as, mujeres class a struggle ampliar and what lo que counts entienden como as rights lucha and de so on. clases Which y means that, derechos y demás. we Por need to tanto, have a dynamic tenemos que tener understanding una of comprensión universalistic dinámica politics, de las políticas as, universalistas, universalism, let's say, as a battlefield, in other un words, as universalismo como constantly campo de contested batalla, algo and siempre constantly cuestionado open to the emergence y siempre of, abierto a la emergencia de new subjectivities, nuevas which means new subjetividades, claims, es new decir, demands, new nuevas needs, but also new reivindicaciones forms of critique, y new- nuevas new formas de viewpoints, crítica, nuevos puntos de vista or critique of capitalist y society. nuevas formas de criticar la sociedad capitalista. Why I insist on the, on Porque the, insisto en esto, necessity of retrieving universalism, because the criticism, la crítica, the rejection of universalism in all its forms has been a disaster for us. In other words, has led to hay que reconocer que basically the balkanization of struggles, ha habido una desastrosa balcanización de las luchas, fight for your own, la noción de que luchas group of por your tus own, propias affinity group. You can never, por tus propias speak of liberation grupos de for everybody, afinidad. you No can puedes speak hablar de for la yourself. liberación de todas, sino solamente por ti misma. Just to give you an example, in the in non in Italy, just to make it more concrete, what the problem is. Por plantear un poco más concretamente cuál es el problema. En un cierto momento hubo una discusión sobre si, dado que la mayoría del movimiento es blanco, en Italia, sobre si era legítimo crear un comité, un grupo de trabajo sobre migración, mujeres migrantes. Y alguien dijo, señaló, no podemos hablar por los subalternos. No tenemos ninguna legitimidad para crear un comité o grupo de trabajo sobre la xenofobia, islamofobia, inmigración, porque no hay mujeres migrantes en este colectivo. Pero esto es un suicidio, es un suicidio político, porque si no lo haces, si piensas que solamente tienes que luchar por ti misma y hablar por ti misma en tanto que mujer blanca y demás, no hay ninguna manera en la que podrás en el futuro tener un movimiento de conjunto con mujeres migrantes. Imaginaos un movimiento feminista en Italia que no tenga como reivindicación central la lucha contra este terrible movimiento xenófobo
y contra todas las barbaridades que se hacen en Libia y la deportación de migrantes y demás. Sería un desastre político, pero esto es un poco el extremo al cual uno llega cuando se rechaza cualquier noción de política universalista y se critican estas nociones defendiendo que hay distintas identidades y cada uno tiene que luchar. Solo puedes luchar por tu propia identidad y no por otras. Siempre hay un peligro, evidentemente, de, digamos, de paternalismo, digamos. De paternalismo sobre quien se considera una víctima. También hay un peligro opuesto, digamos, al que estoy señalando, que es el peligro de hablar por las mujeres migrantes como si fueran víctimas pasivas y objetos de la opresión y no seres humanos con su propia capacidad de agencia, capacidad de lucha y con sus propias razones y demás. Y este es el tremendo error que cierto tipo de feminismo hizo en Francia con el debate sobre el velo y demás, y que sigue haciendo año tras año, llegando a aliarse con el Estado con la idea de liberar a las mujeres de color. Este es el periodo contrario. La cuestión es cómo articular un movimiento feminista anticapitalista universalista partiendo de un reconocimiento de las mujeres migrantes no solo como víctimas sino también como sujetos de lucha. Partiendo de lo que de la necesidad de la lucha, la necesidad de dejar de pensar que podemos proyectar nuestra particularidad sobre otros y tratar de entender, leer y hablar, dialogar con las historias concretas de opresión y subjetivación de las mujeres racializadas, partiendo de la cuestión no solo sobre cómo estas mujeres son oprimidas, sino también cómo resisten, cuáles son las formas de resistencia que están operativas aunque no se vean. Como comentó una compañera en la Asamblea Feminista, no se ve porque no lo queremos ver. Siempre pensamos que están ausentes, pero quizás porque no las queremos ver. Es un trabajo duro, un trabajo necesario, que una vez más, si abandonamos esta perspectiva universalista, lo que queda es algún tipo de identidad, del localismo identitario que hace imposible dar luz a movimientos de masas articular luchas contra el patriarcado, relaciones patriarcales y contra la opresión en la que vivimos todas. Eso es. Que tenemos tiempo hasta las 7, porque el foro empieza a las 7:15 para tener ahí 15 minutillos de descanso. Entonces tenemos hasta las 7 para poder hacer un debate. Si queréis intervenir, hacer preguntas, lo que sea, vamos cogiendo turno. Ella entiende casi perfectamente el castellano, si no, bueno, tú también sabes italiano, le podemos ir traduciendo un poco. Para eso estoy yo, para traducir. Vale, así que bueno, pues ir diciendo y cogemos palabras ella y yo y esto se puede mover, ¿no? Perdona, al revés. Voy a intentar hablar lento. Y si hubiese algún problema, pues intento también chapurrear inglés o lo que sea. Pero me parece más cómodo hablar en español porque es un debate muy teórico y
Primero, gracias por la charla. Comparto totalmente la crítica que realizas, ¿no? Que entiendo que realizas al feminismo identitario, y comparto asimismo la necesidad de incorporar en un feminismo socialista, marxista, pues esa crítica al capitalismo, a la estructura, que en el feminismo más hegemónico pues se ha dejado un poco de lado, ¿no? El feminismo cultural. Pero al mismo tiempo, y voy a partir de una experiencia como muy propia, echo en falta cierta profundidad que no encuentro a lo mejor en esta lectura que solemos hacer, ¿no? Desde los espacios de la izquierda. Y es que cada vez que he intentado comprender de verdad y profundamente el feminismo de la diferencia, desde las posturas en las que yo estoy, que es más de la izquierda y la marxista, veo como que me topo con un muro, como con un rechazo absoluto de que ahí no hay nada que encontrar, eso es esencialista todo, y casi que el análisis se reduce a la teoría de Lucy Irigaray, ¿no? La filósofa francesa. Pero me consta que, claro, el feminismo de la diferencia, como todos los feminismos, pues es muy complejo, y que hubo también como diferentes vertientes, no solo la más esencialista, ¿no? Y creo que a nivel de praxis, de práctica, pues hubo como una organización, una autoorganización de mujeres que se reunieron en colectivos autónomos para repensar su opresión específica. Y creo que son experiencias que quizás luego tuvieron una deriva, pues como hablamos, ¿no? Muy identitaria, muy esencialista, pero que a nivel organizativo, desde nuestra izquierda, podríamos estudiar, y que conviene estudiar, ¿no? Para aprender también para no volver a hacer lo que se hizo mal, pero para incorporar cosas que se pudieron hacer bien. A nivel teórico, pues también me arriesgaría a decir que hay cosas salvables, ¿no? Incluso del feminismo de la diferencia, con la teoría de feministas italianas, pues sobre el orden simbólico, bueno, ellas con los aportes más del psicoanálisis, de Lacan, y repito que aunque parte de ese feminismo sí que cae en un esencialismo, pero que desde la izquierda yo al menos no he encontrado como un análisis que se atreva a ir un poco más profundo ahí. Entonces, con lo cual yo no tengo tampoco herramientas para criticarlo desde mi posición, porque con lo que yo me encuentro es con un rechazo absoluto, pero nos impedimos a nosotras mismas abrir esa puerta y ver qué hay ahí. Entonces, cuando hacemos el análisis de la segunda ola, repito que comparto la crítica a la deriva identitaria y cultural, y comparto también que parte de esa deriva fue la apropiación que hizo el neoliberalismo. Pero también me falta una autocrítica de qué hizo mal la izquierda para que fuese la derecha quien se reapropiara de ese discurso y no la izquierda, ¿no? Y como sí que el marxismo, por ejemplo, occidental, supo incorporar herramientas analíticas del psicoanálisis, por ejemplo, y que desde el feminismo creo que nos hemos impedido demasiado acceder a ellas o retomarlas como análisis para un análisis de la estructura y un análisis económico, ¿no? Porque siendo marxista creo importantísimo reincorporar al análisis feminista pues esa crítica al capitalismo, cómo el capitalismo se interrelaciona con el patriarcado para explicarnos la opresión que sufrimos las mujeres, y sobre todo las mujeres trabajadoras. Pero también es cierto que las herramientas marxistas que hay o a las que acudimos no son suficientes para explicar la opresión concreta de las mujeres. Son muy válidas, pero no son suficientes, tampoco tuvieron que serlo, porque en el momento en el que se teorizó sobre la sociedad, pues no había que explicar todas las opresiones, ¿no? Pero aun compartiendo esto, pues creo que hay cierto espacio que se queda huérfano, ¿no? Y que se queda sin explorar, porque el movimiento feminista no tiene las herramientas suficientes. Pues, por ejemplo, no se pueden explicar del todo pues cómo funcionan los cuidados, cómo funciona la reproducción, cómo funciona el sexismo, por ejemplo, y una opresión específica de las mujeres.
Así que en parte creo que, y estoy también de acuerdo con lo que proponía Cinzia, de que como anular la posibilidad de alcanzar un universal nos hizo mal, pero también es verdad que comparto parte de la crítica de que el universal que se creó en la modernidad y en la Ilustración, que es un universal en el que prima la razón instrumental, pues no va a ser el universal que busquemos desde el feminismo. Entonces comparto la necesidad de alcanzar un universal, pero desde luego el que existe no nos vale. Y claro, porque al final, si defendemos eso, llegamos a posturas extremas, como por ejemplo aquí en España han teorizado mucho el feminismo de la Ilustración, filósofas como Celia Amorós o Amelia Valcárcel. Y llega un momento que incluso ellas reivindican el derecho al mal, ¿no? Y dicen, bueno, pues si los hombres hasta ahora han hecho la guerra y han hecho tal, las mujeres lo que tenemos que hacer es también reivindicar el derecho. Claro, entonces esa reivindicación de un único universal, el existente, como la entrada de la mujer a ese universal, a mí tampoco me vale, porque yo no quiero hacer lo que hacen los hombres ahora, ¿no? Bueno, solo como era una reflexión y no sé... Esto que estabas hablando antes del tema de la identidad y de cómo ahora se está produciendo también una especie de, dentro de incluso de unos sectores del feminismo, como feminismo reaccionario, que es transfobo o que ve con distancia las luchas LGTBI, ¿esto se produjo también en los 70? ¿Hay alguna producción intelectual ya hecha desde ahí para que podamos tirar de eso ahora que viene aquí esos debates? A ver, ahora me he metido en problemas. Porque si tengo que ser honesta, realmente sí que considero el feminismo diferencialista feminista como profundamente reaccionario. Realmente lo pienso. No quiero decir que no tengamos que leer, hay que conocerlo y demás. Sí que pienso que ha tenido un impacto desastroso sobre el feminismo italiano. Y en el libro doy algunos ejemplos muy concretos. Como quizás sepáis, uno de los centros del feminismo diferencialista es la librería de mujeres en Milán. Y respecto, hablan del derecho al doble sí. Tienen derecho a la maternidad y derecho a trabajar. Tienen que poder decir sí a las dos cosas y por tanto apoyaron la idea de que el trabajo de tiempo parcial tiene que ser disponible para las mujeres y esta es la solución para este doble sí. El resultado combinado con el ataque a los derechos laborales en Italia es que la gran mayoría del trabajo tiempo parcial es de mujeres y la consecuencia de esto es que según datos del instituto del organismo de pensiones parecería que un buen porcentaje de las mujeres acabarán en la pobreza en su edad, en su jubilación.
Todo esto se justificó por el feminismo diferencialista, basándose precisamente en la noción de que las mujeres tienen una vocación natural por la maternidad, que tienen que poder expresar, con una crítica de la noción de que el trabajo sea liberador para las mujeres. No lo es, desde luego, pero peor es ser pobre o acabar pobre. El feminismo diferencialista fue muy hegemónico en la izquierda. Cuando Refundazione era un partido importante, era básicamente el feminismo diferencialista el que era hegemónico. Y creo que esto tuvo consecuencias perniciosas. Se justificaron todo tipo de cosas en términos de este diferencialismo, que se elaboraba además siempre de forma abstracta, no histórica, dado que las herramientas que se utilizaban justamente era el psicoanálisis lacaniano, la construcción del orden simbólico y demás. Estaba ausente la historia de esta ecuación. No había historización y por tanto se reproducía una noción de diferencia el diferencialismo italiano, que fue peor que el francés, pero en todo caso se articulaba, se trataba de recuperar estereotipos sexistas de lo que se supone que son las mujeres, y la operación era cambiar el signo de negativo a positivo. Es cierto que las mujeres son menos proclives a la agresión y a la violencia. Esto es algo positivo que tendríamos que valorizar en las mujeres. Es cierto que las mujeres están menos predispuestas naturalmente están más predispuestas a dedicarse a los cuidados y a la maternidad y demás. Y esto es algo que es una diferencia positiva que tendríamos que valorizar y todo esto. Pero todo esto son básicamente estereotipos. El problema es que sí es cierto. Si fuera cierto, no sé si es cierto, pero si fuera cierto que el orden simbólico siempre ha excluido a las mujeres, en el sentido de que lo que es una mujer fue algo conceptualizado siempre se trata de conceptualizar una identidad positiva de lo que es la mujer. ¿Qué herramientas tienes? Lo que han escrito los hombres sobre las mujeres, lo que han conceptualizado las mujeres, el movimiento es básicamente considerar como positivo lo que se había devaluado. Es por tanto un proyecto de reevaluación. Esto creo que plantea distintos problemas. Podemos aprender de otras corrientes feministas. No mencioné el diferencialismo porque sí que pienso que uno de los principales méritos de la teoría queer es dar una respuesta también en el nivel del psicoanálisis y análisis del orden simbólico y demás, dando una respuesta al esencialismo del feminismo esencialista. Tenemos que aprender de esto porque los marxistas feministas no lo han hecho, eso estoy de acuerdo. Sí que hay ciertos escritos en el marxismo psicoanalítico, intentos tempranos de combinar el marxismo y el psicoanálisis para entender la opresión de la mujer, también a nivel simbólico y demás, pero desde luego siguen subdesarrolladas. Tenemos que trabajar mucho más sobre esto. Hay muchas limitaciones por distintas razones. Y esto quiere decir que no tenemos que ser sectarias. Tenemos que fijarnos en las corrientes que han trabajado sobre estos temas y ver lo que podemos utilizar que sea positivo. Mi propuesta era utilizar la teoría queer. ¿Por qué? Porque comparte algo con el materialismo histórico.
aunque no se exprese de esta manera, pero sí que lo dice Butler en una tal pie, la noción de que los seres humanos se modelan a sí mismos, crean su propia naturaleza, digamos, se crean a sí mismos, se producen a sí mismos. Esto deja abierta la posibilidad de una transformación. Sí que hay un elemento, digamos, un horizonte de posible transformación de quién somos, que es común a la teoría queer y demás. La ventaja de la teoría queer es que avanzó más en el análisis de los mecanismos de ciertas cosas que tienen que ver con la cultura y demás. Hay que utilizar algunos de estos análisis. No, siento ser tan dura, pero vengo de 20 años de lucha con el diferencialismo italiano y es una forma de feminismo que realmente considero muy reaccionario. Yo no sé realmente cómo se pueden acomodar las diferencialistas a las transmujeres y la gente que no se somete a categorías de género, mujeres queer y demás. Algunas incluso dijo algunas cosas terribles, digamos, sobre las mujeres migrantes y demás. Por ejemplo, atacó la idea de que el cuidado, los cuidados deberían ser organizados por el Estado, basándose en esta idea de conexión afectiva entre la cuidadora y el cuidado, de modo que si es la mujer la que ejerce el cuidado, es mejor para el cuidado. Bueno, no sé si esto es mejor, pero en todo caso quizás no sea mejor para la mujer realizar esta tarea de cuidado, digamos, en el campo doméstico, como planteaban. No sé lo que hay traducido de Lidia Chirilo. Lidia Chirilo ha trabajado mucho sobre el feminismo esencialista. Ella estudió cuidadosamente todos los textos y demás, y dado que estaba en primera fila en esta lucha con ellas en Rifundazione, recomendaría tener en cuenta su crítica. Es una forma no sectaria de crítica. Se trata de tomarse en serio estas teorías, pero también ver sus limitaciones. Es cierto que una teoría de reproducción social, hay distintas áreas que están muy subdesarrolladas. Una es la violencia de género. No creo que tengamos una teoría articulada de la violencia de género. Raza, creo que tenemos que trabajar más sobre la raza. Sexualidad, hay ciertos escritos, pero escritos sobre la formación de identidades de género en relación con las distintas fases capitalistas y demás. Pero sí que está convirtiendo en un corpus cada vez más voluminoso, pero tenemos que seguir trabajando sobre el tema. Seguimos sin tener una teoría desarrollada del embarazo, no solo la maternidad, sino el propio embarazo. Hay que hacer mucho trabajo por ello y no creo que tengamos que pensar que tenemos que reinventar la rueda. Tenemos que tener un diálogo con otras corrientes políticas y ver lo que podemos aprender y ver lo que es compatible con el enfoque del materialismo histórico. Pero la razón por la cual está subdesarrollado es doble. Por una parte tiene que ver con el hecho de que en el momento en que empieza el feminismo marxista fue el final para todos, digamos. Es lo que comentaba antes, fue el termidor, los años 80 y demás, fue algo desastroso.
no se daban las condiciones políticas justamente para seguir haciendo este trabajo. El segundo problema tiene que ver con el propio marxismo, en el sentido, los marxistas, digamos. Es cierto que en la historia del movimiento de las mujeres, del movimiento marxista, hay una cierta línea o reduccionismo de luchas de mujeres como algo secundario y demás. Esto quiere decir que es cierto que ahora sí que hay hombres marxistas que se ocupan del tema de la opresión de la mujer, lo toman como un tema teórico central y no un tema que tenga que ser delegado solo a las mujeres. No, se lo toma como una cuestión central para la crítica del capitalismo. Pero esto no era el caso antes. Esto ha empezado ahora, pero con ciertas excepciones. Bebel, Engels y Lenin, quitando a ellos, básicamente, si no, los teóricos marxistas no se ocupaban de esto. Se referían a Althusser, por ejemplo, el propio Althusser. Hacían toda una teoría de la reproducción social, el estado de la ideología. La cuestión de género no aparece. Althusser habla de la interpelación y demás, pero no de la interpelación de mujeres, por ejemplo. Entonces el impasse era doble, uno era interno, uno era lo obtuso de ciertas formas de marxismo y otra es la dificultad objetiva de las condiciones en las cuales operamos. El tema es no cometer este error. La cuestión del feminismo transfóbico. No recuerdo los títulos. Te puedo enviar. Pero sí que hay un par de textos de los 70 articulando que planteaban ya posiciones transfóbicas, pero se ha convertido en algo bastante vicioso. ¿Por qué? Por el protagonismo, la mayor visibilidad de mujeres trans. En reacción a esto, por razones que a mi modo de ver son incomprensibles, realmente incomprensibles. No quiero trivializar. Hay algo patológico con esta obsesión por las mujeres trans, esta noción de que hay una forma de conspiración de hombres disfrazados de mujeres para ocupar el lugar de las mujeres y violar a mujeres en los baños. Por mí, a mi modo de ver, es una forma de locura. No sé cómo racionalizar esta posición. Creo que es un poco locura. Creo que se ha convertido en algo especialmente violento hoy porque las mujeres trans son más visibles, más organizadas y plantean reivindicaciones en el movimiento feminista pidiendo inclusión. Nos implican también cambiar nuestras reivindicaciones, tener en cuenta cuando analizamos la opresión de las mujeres, no solamente añadiendo a la lista a las mujeres trans, sino entender la opresión de las mujeres está conectada con la misoginia y es básicamente lo mismo. Afortunadamente creo que es una posición minoritaria, pero lo interesante en la nueva ola feminista es que prácticamente todo el mundo, la tendencia general es rechazar este tipo de transfobia y quizás tenga que ver con el hecho de que el principal constituyente social de este nuevo feminismo son mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes, en fin, hay estudios sobre la fluidez de género y en las nuevas generaciones que es mucho mayor que en el pasado, ¿no? Entonces,
En los Estados Unidos es impresionante. Se da casi por sentado que tu género es fluido, no definido o no conforme. No se utiliza una forma de los pronombres de género y demás. Se ha convertido en una forma de rebelión, digamos. No es una crítica, pero sí me llama la atención de que las distintas olas bueno, todos los ejemplos, todo es Europa y Estados Unidos. Y todo es con referencia a las personas que han elaborado, o las mujeres que han elaborado teorías, que han escrito. Pero claro, yo no sé si no encajan estas olas, pero hay muchos movimientos de mujeres que ha habido a lo largo de la historia en muchos otros sitios y hoy en día también. Entonces, supongo, tú eres muy consciente, supongo, de que lo que dices, bueno, no he leído el libro, pero en tu exposición es limitado, es un marco, ¿no? Pero no sé lo que dices del otro. También, yo en movimientos sociales estoy mucho en contacto con personas inmigrantes, mujeres inmigrantes, y también hay distintas posiciones, ¿tal? Entonces, sí que has mencionado algo con respecto a unas feministas, a diferencia, su actitud no muy buena con respecto a las mujeres migrantes, pero quizás estoy seguro, sé que tienes algunas ideas sobre eso, quizás convendría, si puedes, decir 4 cositas sobre eso. So first of all, I don't need them. Cuando hablaba de la nueva ola del feminismo y de la reproducción social, estaba pensando en Argentina, en el sentido de que si lees los documentos de este movimiento, algunas de las principales teorías de este movimiento hablaban justamente sobre esto. Verónica Gago, por ejemplo, o Raquel Gutiérrez o demás. Las teorías de la reproducción social no son una teoría europea, sino una tradición en toda Latinoamérica y demás. Quizás habría tenido que mencionar entre las distintas corrientes feministas en los años 80, tendría que haber mencionado el ecofeminismo y demás, que fue bastante fuerte en India, con Vandana Shiva y demás. Donde sí que se da una forma de esencialismo. En ciertas corrientes del ecofeminismo, el feminismo indio, sobre todo con Vandana Shiva y demás. Una de las ideas es justamente estas formas de continuidad entre la opresión de los hombres, las mujeres, y por tanto una mayor proximidad de las mujeres a la naturaleza y por tanto a las mujeres como protectoras naturales de la naturaleza y demás. El movimiento sobre el que escribió las mujeres, que escribió Vandana Shiva sobre la deforestación, que estaba muy bien, pero la teoría, digamos, que subyacía empujaba en el sentido de un cierto esencialismo. Y cuando vas en esta dirección acabas aceptando siempre una representación tradicional de lo que es ser mujer, pero también operando una forma de reevaluación política.
porque de alguna manera estos temas son un poco... Hay ciertas tendencias del ecofeminismo que tienden a la recuperación de este punto, ¿no? Planteamos que si la naturaleza está en peligro, entonces, de alguna manera, hay una conexión natural entre el feminismo y la defensa de la naturaleza. Bueno. Vale, pues te hago una pregunta más. Voy a intentar traducir unos debates que se están produciendo aquí, que están un poco conectados con el tema de la diferencia y la igualdad. Aquí, no sé en Estados Unidos, pero aquí ha tenido bastante o tiene bastante impacto la economía feminista, ¿no? Entonces, como toda esta teoría de poner la vida en el centro, del conflicto capital-vida en vez del conflicto capital-trabajo. Entonces, el problema es que yo creo que eso genera cierto consenso porque se ve la potencialidad que tiene, ¿no?, de transformar todo el sistema, pero cuando nos hemos sentado a pensar qué medidas concretas o qué podemos extraer de ahí que no sea una impugnación total al sistema, pues como hay una diferencia de interpretaciones, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, el debate se ha dado ahora que hay una petición en el Congreso de permisos iguales e intransferibles para hombres y mujeres. Entonces, ahí el debate ha sido, cierto feminismo ha dicho, pero ojo, porque los permisos son muy bajos, son de los más bajos de Europa, entonces hasta que el permiso de las mujeres, que somos las que parimos, no sea suficientemente elevado, no podemos pedir que el de los hombres sea igual. Bueno, es un debate que se ha dado, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay algo ahí que tiene que ver con eso. Y luego lo otro tiene que ver con cómo nos imaginamos, por ejemplo, el estado de bienestar en relación al fin del trabajo, ¿no? Como que todas las medidas del estado del bienestar están pensadas en relación a del estado del bienestar del welfare state, están vinculadas al trabajo, y ahora que ya vemos, bueno, que no es posible, que tenemos un nivel de paro muy elevado, que bueno, que es la teoría de que viene la robotización y nunca va a haber trabajo, pleno empleo para todos, pues hay medidas que se plantean como solución que también vienen de espacios radicales, como es la renta básica, y que aquí hay un cierto tipo de feminismo que dice no podemos apoyar ningún tipo de medida que pueda reforzar los estereotipos de género o la división sexual del trabajo, en el sentido de que haya mujeres que estén más estimuladas, más incitadas a quedarse en casa cuidando de la familia o del trabajo doméstico, ya que tienen una pensión, digamos, una ayuda del Estado, que en realidad es universal, no sería solo para las mujeres, pero eso podría llegar a reforzar, según dicen ellas, los estereotipos de género. Y también se da, por ejemplo, con una cosa que se llama aquí ayuda a la dependencia, que es la ayuda que se le daba a las mujeres, bueno, a todo el mundo, pero claro, somos las mujeres las que nos quedamos, que cuidaban, por ejemplo, a sus mayores o a la gente que tiene diversidad funcional o que es dependiente, ¿no? Entonces también decían, no hay que darle dependiente en silla de ruedas o gente que necesita ayuda a... ¿Cómo se diría dependiente en inglés? Ah, vale. Bueno, que se ha repetido en varios lugares. Este es, bueno, otro ejemplo que he puesto, que igual tampoco es tan importante. Es un poco para que entiendas cómo se está dando aquí el debate y que quizás recuerde un poco... ¿No me estás siguiendo? No. Despacio. Ponte en la radio, que para eso estoy aquí. Sí, bueno, resumo para que sea más rápido. Que ese debate de la igualdad y la diferencia se está produciendo aquí en relación al tipo de medidas que se piensan como alternativa a un estado del bienestar que está basado en el trabajo. Y que me parece que es un poco equiparable al que se daba en los 70 en cierta teoría feminista que viene de Italia, cuando reivindicaban lo del salario para el trabajo doméstico, Silvia Federici, María Rosa de la Costa. Y bueno, no sé, era como que ese planteamiento se está dando aquí, pues no sé si se está dando algo parecido en Estados Unidos, si hay este debate del trabajo, por ejemplo, o de la economía feminista. O sea, cómo la economía feminista puede transformarse en medidas concretas, en demandas. Family leave doesn't exist. Maternity leave doesn't exist in the United States, you know this. No existe la baja por maternidad en los Estados Unidos, ¿eh? No sé si lo sabéis. So there is no law
No hay ninguna ley about maternity leave. sobre And, la it baja por depends maternidad. on, state, for example, the New York State is Por ejemplo, introducing, maternity depende de los leave estados. En el estado de Nueva York se está now. introduciendo la baja por Basically depends on maternidad, the employer. pero básicamente depende del empleador. When there is no law, it depends Cuando on no hay the ninguna ley, depende del empleador. For example, where I work, like I'm quite, Entonces, I'm a professor at a private university. donde trabajo, Basically, yo soy maternity profesor leave exists for en la because universidad privada. Yo no tengo baja por maternidad, tengo una baja which means also that médica, no digamos, maternal leave. por enfermedad. Por tanto, So the tampoco hay difference is baja even, like, you- paternal. in the States, basically, you're En los Estados supposed to Unidos, work básicamente, se until, supone que you give birth, tienes que trabajar hasta and que then des you a come luz back to work after a week. y volver a trabajar una That's the semana más tarde. condition. Esa es Or la you condición just lose general. your job. O bien pierdes tu So trabajo. we are, not even at the level of, anyway, there was a similar debate. Hubo un debate similar. The debate on this issue was about the issue of family wage, Em, which is a bit different though, because se planteó un debate so sobre el what they salario meant for the familiar. family wage El was, salario familiar quiere decir a salary like the, in the un Fordist salario. period, the salary En el periodo of the fordista, digamos, men of los the white hombres family, was sufficient to, de las familias blancas to reproduce era the family, suficiente so we para were not mantener a la familia. to work, and so there was clearly a feminist Hay, attack against por tanto, un ataque feminista. the notion of family wage. Now there is a problem there, in Hay the un- sense that on the one hand, of course, it is true that it reinforces patriarchal stereotypes. That Eh, the man must be, like esto también puede the head of considerarse, the household and must be the one who works. estereotipos y But then, demás. The problem is that El problema the combination of attack es to the family que wage from hay una cultural combinación political viewpoint, del then, ataque. neoliberal policies meant not that A meant ver, simply that las a políticas- rise in the rate of exploitation. hay un Basically, aumento what happens de is la that, tasa de family explotación wage, of course, y de alguna doesn't manera exist anymore. But why? Because, el salario the rate feminista, of exploitation el is salario higher. familiar ya no So one existe wage is porque ha aumentado la tasa de explotación, insufficient de modo que to, un salario es maintain the whole insuficiente family, para mantener a which toda la means that familia, everybody needs to be exploited de in the modo que family. So todo el mundo that's tiene que ser not explotado en la familia. exactly feminist either. Eso tampoco es Or algo in any feminista, case, that's not exactly o bien, the más way bien, to go. no es So the la vía a difficulty is, seguir. how to Y la address dificultad this issue. es cómo On the one enfrentarnos hand, a esta criticizing situación, the notion, criticando the por una cultural parte notion of la noción cultural the de so on. But the other hand, we are supporting los hombres como cabeza de familia, attack sin defender tampoco los ataques a los niveles salariales, porque los únicos que ganan de esto son los capitalistas. Nadie más gana de aquí con esto. El tema del salario familiar, hubo un debate donde la posición mainstream era insistir en la baja paternal y no maternal. La idea es que las responsabilidades deberían compartirse. No sé. Algunos debates son similares, pero sí que hay un debate, por ejemplo, sobre la renta básica universal. No estoy contra ello. No creo que resuelva el problema, pero tampoco veo por qué no. Si nos pueden dar algo de dinero, bien, ¿por qué no? Pero lo que tratamos de hacer con Nancy Fraser y demás, podemos luchar por demandas reformistas, reformas reformistas, como la baja paternal y demás. Pero por otra parte tenemos que dejar claro que también la renta básica universal, ¿por qué no? Pero por otra parte tenemos que dejar claro que no vamos a solucionar el problema sin abordar la cuestión de la subordinación de la reproducción social a la producción por los beneficios. La única manera de desmantelar esta relación es invertir, digamos, la relación de subordinación, y esto implica concretamente, por ejemplo, una inversión pública enorme en reproducción social
y una inversión y en la socialización de las obligaciones de reproducción social. Esto no se refiere a los aparatos de estados, porque la manera en que hacemos esto es que tiene que haber una inversión pública enorme, tiene que haber recursos, y podemos abrir una discusión sobre cómo crear formas que sean financiadas públicamente, que sean democráticas, autoorganizadas, transparentes, que permitan, digamos, una cierta agencia tanto de las que trabajan en estos sectores, pero también los que reciben los cuidados y demás. Pero en fin, todo esto llevaría a invertir la relación entre la vida de la gente y la producción por el beneficio, que es incompatible con el capitalismo en realidad. Querría decir producir por la vida social y no por la reproducción del capital, y por tanto abolir el capitalismo.